Hola amiguitos, ahora vamos a resolver este ejercicio. Dice así, una partícula se mueve a lo largo del eje X con una ley de movimiento que está dada por... Ya, ley de movimiento es otra forma de decirle posición, ¿de acuerdo? Si te dicen ley de movimiento, entonces es lo mismo que decirte posición. Y aquí está justamente la posición en función del tiempo. Luego dice, ¿no? Donde X esté en metros, T en segundos, unidades correspondientes. Para el intervalo de tiempo de 0 a 5 segundos de su movimiento se pide. Ya, mucho cuidado siempre cuando tengas estos tipos de datos, ¿no? Me está diciendo que esta forma de movimiento de posición solamente se cumple de 0 a 5 segundos. De repente te estarás preguntando, ¿y qué ocurre después? Bueno, no sabemos, porque no lo dice el problema. De repente después de 5 segundos tiene otra forma de movimiento, que el problema no lo indica, ¿de acuerdo? Por eso solamente me pide analizar desde 0 a 5 segundos o hasta el instante 5. A ver, pregunta A. Determinar la velocidad y la aceleración de la partícula. Ya, eso es muy sencillo, lo hemos visto en videos anteriores. Te dejo el enlace en la descripción. A ver, sabemos nosotros que la velocidad en función del tiempo simplemente consiste en derivar la posición con respecto del tiempo. Ya está, la posición está aquí arriba, me parece que derivarlo está bastante sencillo. Derivada de t al cubo. Recuerda que es 3 por t al cuadrado, ¿no? Este 3 pasa adelante y esto decrece en un grado. Menos, derivamos esto, quedaría derivada de t cuadrado 2t por 9, 18. O sea, quedaría aquí 18t. Derivada de 24t simplemente es 24. Tenemos entonces la velocidad, que recuerda que siempre se expresa en metros por segundo, ¿cierto? Son sus unidades en el sistema internacional. Luego de esto, una vez conocida la velocidad, podemos hallar la aceleración. Dicha aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Derivamos entonces la velocidad con respecto del tiempo, ¿no? Derivando esta cosita me doy cuenta que sale 6t, ¿cierto? Derivando esta cosita me doy cuenta que es 18. Ya está. Y esto es entonces la aceleración de la partícula en función del tiempo. Con eso hemos respondido la pregunta A. Sencillo, ¿cierto? Vamos con la pregunta B. Dice, determinar los intervalos de tiempo donde la partícula es frenada y los intervalos de tiempo donde la partícula es acelerada. A ver, entremos en detalle un poquito con respecto de esta pregunta. En cinemática, básicamente nosotros buscamos responder tres preguntas. La primera es ¿dónde se encuentra la partícula? La segunda es ¿cómo se mueve la partícula? Y la tercera es ¿cómo es que cambia su movimiento la partícula? Para responder la primera pregunta, ¿dónde se encuentra la partícula? Simplemente necesitamos analizar lo que es la posición. Porque recuerda que la posición siempre nos indica la ubicación de la partícula con respecto al origen de coordenadas. Para responder la segunda pregunta, ¿cómo se mueve la partícula? Analizamos nosotros la velocidad. Lo que pasa es que la velocidad, su valor, nos indica qué tan rápido se mueve. O sea que si el valor de la velocidad es más grande, la partícula se moverá más rápido, ¿de acuerdo? Y su signo nos indica hacia dónde se mueve. Si la velocidad es positiva, se mueve a la derecha. Si la velocidad es negativa, se mueve hacia la izquierda. Y ahora, ¿cómo cambia su movimiento? ¿Qué es lo que sucede? Podría ser que la partícula, estando en cierta posición, comience a moverse más rápido o comience a moverse más lento. O de repente en un momento puede estar moviéndose hacia la derecha y luego puede estar moviéndose hacia la izquierda. Como te das cuenta, hay cambios en su movimiento. Y justamente la cantidad que mide los cambios en el movimiento es la aceleración. Pero hemos visto, o mencionamos mejor dicho, que el movimiento viene dado por la velocidad. Por lo tanto, la aceleración mide los cambios en la velocidad. Mide los cambios tanto en su magnitud, o sea, si se mueve más rápido o se mueve más lento, y también mide los cambios en su dirección. Puede moverse hacia la izquierda, puede moverse hacia la derecha, el de aquí lo mide. Es por eso que para responder la pregunta que está por aquí, debemos averiguar básicamente qué signos tienen la velocidad y la aceleración. ¿Por qué? Porque vamos a ver aquí una pequeña observación que nos va a permitir responder esa preguntita. Ya, la observación es lo siguiente. Colocamos aquí un ojito, ¿de acuerdo? Ya, se presenta un movimiento acelerado cuando la rapidez aumenta, ¿correcto? Significa que el valor de la velocidad está aumentando. Ya.
Cuando se produce un aumento de la rapidez, un aumento del módulo de velocidad, se produce siempre y cuando la velocidad y la aceleración estén apuntando en el mismo sentido. Por ejemplo, en este caso la velocidad es hacia la derecha y la aceleración también es hacia la derecha. ¿De acuerdo? Ahí se dice que la rapidez aumenta. Pero así como podrían ser ambos hacia la derecha, también podrían ser hacia la izquierda, porque en ambos casos tiene el mismo sentido la velocidad y la aceleración. Ya, en cualquiera de estas dos situaciones la rapidez aumenta. Una forma de reconocer esta situación es básicamente por el signo, dado que una rapidez que apunta hacia la derecha es positiva y una aceleración que apunta hacia la derecha también es positiva. Entonces, cuando la velocidad y la aceleración son positivas, el movimiento es acelerado, ¿de acuerdo? O aumenta la rapidez. Y también cuando ambas son negativas, porque el hecho de que la velocidad sea negativa significa que apunta hacia la izquierda, lo mismo que la aceleración apunta hacia la izquierda. Ya, ese es el movimiento acelerado. El otro movimiento sería el movimiento de frenado o también llamado movimiento desacelerado. En este caso la rapidez disminuye. Rapidez disminuye, ¿correcto? ¿Y cómo lo vamos a reconocer en las situaciones físicas que vamos a analizar? De esta forma, mira. Supongamos que la partícula se mueve hacia la derecha con cierta velocidad v. Entonces, la aceleración necesariamente apuntará hacia la izquierda, ¿de acuerdo? O sea que cuando el movimiento es de frenado, la velocidad y la aceleración están en sentidos contrarios. Ah, ya. O sea que si la partícula se está moviendo hacia la izquierda, entonces si está en un movimiento de frenado, la aceleración se movería hacia la derecha. En efecto, eso debe suceder. Siempre en sentidos contrarios cuando es movimiento de frenado. Además, sabemos que hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. Hacia la izquierda negativo, hacia la derecha positivo. Y como te das cuenta, una forma de reconocer directamente si el movimiento es de frenado es simplemente comparando los signos de la velocidad con la aceleración, ¿de acuerdo? Si tienen el mismo signo, movimiento acelerado. Si tienen signo diferente, positivo, negativo, negativo, positivo, entonces están en movimiento de frenado. Muy bien, entonces con eso ya podemos hacer ahora sí la preguntita B porque ya tenemos suficientes detalles, suficiente análisis como para poder resolver. Ya debemos averiguar entonces en qué intervalos de tiempo la partícula es frenada y en qué intervalos de tiempo es acelerada. O sea, en qué intervalos de tiempo presentan los dos el mismo signo y los dos signo contrario. ¿Listo? Primero averigüemos qué signos va tomando la velocidad conforme pasa el tiempo. O sea, cómo es que cambia de sentido. Para eso debemos hacer la velocidad igual a 0. Lo que ocurre es que cuando una partícula, por ejemplo, ¿no?, se está moviendo hacia la derecha, por decir una situación, y luego de cierto tiempo empieza a moverse hacia la izquierda, significa que en algún momento de ese tiempo transcurrido, su velocidad ha sido 0 para que justamente después de ese momento invierta su sentido. Entonces siempre para cuando tú quieres analizar en qué momento cambia el sentido del movimiento, debes ver cómo es la velocidad, o mejor dicho, en qué momento la velocidad se vuelve 0. Y eso es justamente lo que haremos. Nosotros conocemos ahorita la velocidad en función del tiempo, la cual tiene este valor, ¿no? 3t cuadrado menos 18t más 24. Esta velocidad de acá. Averigüemos en qué momento se vuelve 0, o sea, en qué momento cambia de sentido el movimiento. Para resolver esto, calculadora nada más, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar por aquí la calculadora. Aquí está. Ya recuerda, una ecuación cuadrática se resuelve aquí, ¿no? Vamos aquí a mod, vamos aquí a donde dice ecuación, presionamos la tecla 5 y buscamos qué cosa queremos resolver. En este caso es una ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática es la opción 3, donde a es lo que acompaña al x cuadrado, en este caso al t cuadrado, ¿no? 3. Lo que acompaña al x, en este caso al t, es menos 18. Mucho cuidado, aquí está con más, debe ir con signo, entonces menos 18. Y c es el término independiente, que es 24. Ya, opción 3, colocamos 3 para a, para b menos 18 y para c 24. ¿Listo?
y de ahí igualamos a 0 y tenemos dos respuestas, t igual 4 y t igual 2. O sea que dos veces cambia de sentido su movimiento. T igual 4 segundos. ¿Listo? Ahora tomemos un eje del tiempo. Por aquí así tomo un eje del tiempo para analizar qué signo tiene en cada intervalo. Comenzamos, recuerda, del 0. Vamos a analizar justamente ese momento 2 y ese momento 4. Recuerda que todo este movimiento se estudia desde el 0, perdón, hasta el 5. Hasta el 5, ¿de acuerdo? Ese es el tiempo. Ya, muy bien, a ver, analicemos primero de 0 a 2 qué signo tiene la velocidad. Para hacer eso simplemente evaluamos cualquier valor de 0 a 2 en la velocidad y el signo que tenga va a ser el signo que tiene cualquier velocidad en ese intervalo. Por ejemplo, evaluemos esta cosita para 1, ¿de acuerdo? La velocidad en 1. Si evaluamos en 1, esto se vuelve 1, esto se vuelve 1. Sumemos entonces, sería 3 menos 18 más 24. Eso es 9, ¿cierto? Por lo tanto, como vale 9, 9 es mayor que 0, quiere decir que para este intervalo la velocidad es positiva. ¿Se entiende lo que hemos hecho, cierto? Simplemente como yo te mencioné, tienes que evaluar para cualquier punto, para cualquier instante en este intervalo, ¿de acuerdo? Y el signo que obtengas es el signo que va a tener cualquier punto en este intervalo. En este caso la velocidad es positiva. Ahora vamos de 2 a 4. De 2 a 4 igual tomamos un instante de acá, evaluamos la velocidad en ese instante y vemos su signo. Ya, calculadora, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar entonces, en este caso, para el instante 3, ¿te parece? Porque está entre 2 y 4, ¿no? Ya, evaluamos todo esto para 3. Será 3 por 3 al cuadrado menos 18 por 3 más 24, ¿cierto? Y eso es menos 3. Ah, qué interesante. Para el instante 3, la velocidad es negativa. Como es negativa, significa que para el intervalo de 2 a 4, donde justamente estaba el 3, la velocidad siempre será negativa. ¿De acuerdo? Ojo, si tú deseas, puedes analizar para otro valor. Te recomiendo que analices para otro valor. Por ejemplo, 3.5 y vas a comprobar que la velocidad también es negativa. Con eso estamos confirmando que para cualquier punto de 2 a 3, cualquier instante entre 2 y 3, la velocidad siempre será negativa. Ahora analicemos para este intervalo que lo más probable es que la velocidad salga positiva. Pero bueno, vamos a probar. A ver, vamos a probar por aquí. Analicemos un punto cualquiera en este intervalo. ¿Te parece bien 4,5? Es un punto fácil, ¿no? Ya, evaluemos esto en 4.5, perdón. Recuerda que esta cosita es para la velocidad, ¿ah? Ya, sería 3 por 4.5 al cuadrado, ¿cierto? Se elevado al cuadrado. Menos 18 por 4.5 más 24. Y eso es positivo. Como te das cuenta, es 3.75. Y esto es positivo, por lo tanto aquí la velocidad es positiva. Ya, con eso entonces ya sabemos qué signo tiene la velocidad para los diferentes intervalos. Por eso es necesario estos puntos, ¿no? Porque justamente en esos puntos la velocidad vale 0 y a partir de ahí cambia de sentido. Como te das cuenta, aquí se mueve hacia la derecha y aquí luego se mueve hacia la izquierda. Aquí se detuvo momentáneamente. Luego aquí se está moviendo hacia la izquierda y aquí se detiene momentáneamente para luego moverse hacia la derecha. ¿Listo? Ya, ahora vamos a hacer algo parecido con la aceleración. Vamos a ver dónde la aceleración cambia de signo. La idea es básicamente la misma, ¿no? ¿En qué momento la velocidad cambia de signo? En el momento en el cual su velocidad es 0. Lo mismo va a pasar con la aceleración. ¿En qué momento la aceleración cambia de signo? Cuando esta vale 0. Entonces, continuamos por aquí. La aceleración nosotros tenemos que es igual a 6t menos 18. Y esto lo igualamos a 0, quedando en ese caso entonces t igual 3 segundos, ¿cierto? Al ojo nomás sale eso, ¿no? Y ese t igual 3 segundos está más o menos por acá. Ya, ahora sí, vamos a analizar cómo es el signo de la aceleración antes de 3 y cómo es después de 3. Y hacemos lo mismo que hicimos por aquí. Probamos un valor desde 0 hasta 3 para la aceleración. Si sale positiva, para cualquier punto es positiva. Si sale negativa, para cualquier punto es negativa. Por ejemplo, podemos evaluarlo para 1, que es un número sencillo. Te das cuenta entonces que para 1, evaluando, esto sale menos 12. Por lo tanto, de 0 hasta 3, la aceleración es negativa.
Ahora, recuerda que puedes utilizar cualquier valor de 0 hasta 3. Puedes analizarlo, por ejemplo, para 2. Evalúas aquí en 2, 6 por 2 es 12, menos 8 menos 6, ¿cierto? Que también es negativo, lo cual significa que para cualquier instante de 0 a 3 la aceleración es negativa. Y obviamente aquí la aceleración va a ser positiva, ¿cierto? Porque justamente en este instante cambia de signo. Igual podemos comprobar, por ejemplo, podemos analizar para el instante 4 que es superior a 3, ¿no? Para este intervalo de acá. Para el instante 4 reemplazamos 6 por 4, 24, menos 18. Eso me da 6, ¿cierto? Y sabemos que 6 es positivo, por lo tanto la aceleración ahí es positiva. Y básicamente ya terminamos con la pregunta B, porque ahora solamente nos queda analizar los intervalos que estamos observando. Por ejemplo, el primer intervalo a analizar es de 0 hasta 2. O sea, para un tiempo desde 0 hasta 2 segundos. Ya. A ver, para ese intervalo de tiempo podemos observar que la velocidad es positiva y la aceleración es negativa. Por lo tanto, para este intervalo, como tienen signos contrarios, el movimiento es de frenado, ¿cierto? Movimiento de frenado, o se encuentra frenando, se encuentra disminuyendo su rapidez. Siguiente intervalo, continuamos desde 2 hasta 3, porque recuerden que aquí hay un cambio, hasta 3. Listo. Debemos analizar entre cambios. Por ejemplo, de 0 a 2 cambia la velocidad. La aceleración no cambia, pero sí cambia la velocidad. Luego, de 2 a 4 debemos analizar en sí no de 2 a 4, sino de 2 a 3, porque justamente en 3 cambia de signo la aceleración. A eso me refiero, ¿ya? Analizamos hasta los cambios. Muy bien, aquí entonces vemos que de 2 a 3 la velocidad es negativa y la aceleración también es negativa. Por lo tanto, como ambos tienen el mismo signo negativo, el movimiento es acelerado. Movimiento entonces acelerado o aumenta la rapidez, ¿ya? Muy bien, seguimos de 3 a 4. Para el intervalo ahora desde 3 hasta 4. A ver, ¿qué pasa en este intervalo de 3 a 4? Aquí veo que la velocidad es negativa, ¿no? Porque la velocidad es negativa de 2 a 4. Ya, aquí es negativa. Pero ¿qué pasa con la aceleración? Ahora es positiva desde 3 hasta 5. Bueno, de 3 a 4 en particular es positiva. Como esta es positiva y esta es negativa, tienen signos contrarios. Por lo tanto, el movimiento es de frenado, ¿cierto? Movimiento de frenado o desacelerado. Recuerda que es otro nombre que tiene este. Y luego el intervalo final, que es de 4 hasta 5. Ya, aquí vamos a ver que se trata de un movimiento. A ver, analicemos. De 4 a 5, velocidad positiva, aceleración positiva. Cuando tienen el mismo signo, movimiento acelerado. Y listo, eso es entonces, eso es lo que ocurre en los intervalos de tiempo, ¿no? Movimiento de frenado, movimiento acelerado. Ahora continuamos con la preguntita C, donde utilizaremos los últimos resultados que hemos obtenido, ¿no? Que son posición, velocidad y aceleración. Más que nada esto último, esto nos va a servir para la pregunta C. A ver, ¿qué nos dice la pregunta C? Debemos determinar el desplazamiento de la partícula entre el instante 0,5 y el instante 2,8. Ya, el desplazamiento es súper sencillo, ¿no es cierto? El desplazamiento solamente es cuestión de restar. El desplazamiento entonces será simplemente la posición en el instante final, que es el instante 2,8, ¿cierto? Ahí está. Menos la posición en el instante inicial 0,5. Ya, hallemos cada uno de esos porque recuerda que la posición es dato, así que esto de acá va a ser bastante sencillo de calcular, ¿de acuerdo? Ya, la posición está por aquí. A ver, recuerda que primero vamos a tener que analizar para 2,8, evaluando, ¿no? 2,8, esto de aquí elevado al cubo, menos 9 por 2,8, está elevado al cuadrado, más 24 por 2,8. Ahí tenemos ese valor que es 18,598. Colocamos por aquí entonces 18,592 era, ¿no? 592, perdón. 592. Ahora hacemos lo mismo, pero para 0,5 para hallar la posición. Ya, súper sencillo, ¿cierto? Evaluamos esto para 0,5. El primero es 0,5 elevado al cubo. ¿Listo? Menos 9. Uy, perdón. Eso tienes que tener cuidado, ¿de acuerdo? Ese cursor tiene que bajar. Con esto se baja.
menos 9 por 0.5 elevado al cuadrado, más 24 por 0.5, 0.5, ¿no? Para t. Ya listo. Y eso me da 9,875. Escribimos por aquí, esto es 9,875. Y ahora sí, hacemos esa resta con signo, recuerda, bueno, ambos salieron positivos, no hay problema, ¿no? Pero siempre es con signo, recuerda esa resta. Va a ser la diferencia 18.592 menos 9.875, ¿no? Ahí está. Y lo que obtenemos es ese valor que es 8,717, que es el desplazamiento. O sea que el desplazamiento sería 8,717 metros positivo. Se desplazó hacia la derecha, ¿cierto? 8,717. Muy bien, la pregunta C, facilísimo, ¿cierto? Vamos con la pregunta D, que es la pregunta más delicada del problema. Bueno, en sí las preguntas más delicadas han sido la B, y también te vas a dar cuenta que es la D. Dice, determinar la distancia recorrida por la partícula entre ese instante 0,5 y ese instante 2,8. Bueno, si nos ponemos a analizar esto, podemos ver que la partícula inicialmente en 0,5 se encontraba aquí, en una posición 9,785 a la derecha del origen. Y luego para el instante 2,8, este es 0,5 segundos, y este es para 2,8 segundos. Para ese instante se encuentra en la posición 18,592. Ahora, uno podría pensar que la partícula se movió de esta posición a esta posición, por lo tanto, esa es la distancia que recorrió, ¿cierto? Ya, eso solamente sería cierto si la partícula sola y únicamente se mueve hacia la derecha. Si la partícula solamente se mueve a la derecha, entonces la distancia que recorre es igual al módulo o al valor del desplazamiento, que básicamente es lo que hemos calculado acá. Cuando eso no es cierto, o sea, cuando la distancia no es igual al valor del desplazamiento, eso no es cierto cuando la partícula cambia de sentido su movimiento. Y justamente eso es lo que está pasando en el instante 2, el cual justamente corresponde a este instante, ¿cierto? O sea que en realidad la partícula no se está moviendo solo hacia la derecha, sino que justamente en el instante 2, a partir de acá, la partícula empezará a moverse hacia la izquierda. Es por eso que su distancia recorrida es diferente a su desplazamiento, ¿de acuerdo? Por eso tienes que tener mucho cuidado justamente en los momentos en los cuales cambia el movimiento, porque en ese caso ya no puedes calcular directamente la distancia recorrida. Ya, justamente me di cuenta por el gráfico que tenía acá. Por eso mencioné que este gráfico es muy importante. En el instante 2 cambia su movimiento la partícula. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la distancia recorrida? Vamos a sumar los desplazamientos. Bueno, en realidad no los desplazamientos, sino los valores de los desplazamientos. O sea, hay un primer desplazamiento que ocurre desde el instante 0,5, que es donde voy a empezar a analizar, hasta el instante en el cual se detiene, o sea, en el instante 2. Es el primer desplazamiento que voy a calcular, ¿de acuerdo? Menos x en 0,5. Uy, perdón. Ya, x en 0,5, x en 0,5. Ese es un primer desplazamiento. Digamos que sería el desplazamiento de este punto a este punto. Estaría calculando esta distancia. Recuerda que estoy tomando el módulo. Luego le voy a sumar el segundo desplazamiento, porque recuerda que a partir de aquí la partícula se mueve en esta dirección y de repente en el instante 2, en el instante 2,8 se encuentra por acá, ¿de acuerdo? Ya, como en el instante 2,8 se encuentra por acá, entonces quiere decir que el desplazamiento que ha sufrido es este de aquí. Esta distancia se ha movido. Vamos a sumarle esta distancia, que simplemente es el valor del desplazamiento desde el instante 2 hasta el instante 2,8. Valor entonces del desplazamiento hasta el instante 2,8, pero desde el instante 2. ¿Listo? Ya, en la posición en 0,5 la tenemos, la posición en 2,8 también la tenemos, solamente nos falta la posición en 2. Para eso, calculadora, ¿de acuerdo? Vamos a la calculadora
y vamos a colocar esto evaluado en 2 para hallar la posición en 2. O sea, sería, ¿no? 2 al cubo menos 9 por 2 al cuadrado más 24 por 2. Y con eso obtenemos 20. O sea que la posición para el instante 2 es 20. Vamos a indicar por aquí. Esta cosita es 20. Y esta cosita, no, este de acá no. El de aquí es 20, ¿cierto? Reemplacemos para 0,5, que ya sabemos que es 9,875. Y la posición en 2.8, que está arribita, esa posición de ahí. Muy bien, vamos a obtener entonces cada resultado. A ver, este resultado de acá con este resultado de acá. Y al final esas dos distancias recorridas las vamos a sumar. ¿De acuerdo? A ver, comencemos con el primero. El primero es 20 menos 9.875. Eso es 10,125. 10,125. Listo. Ya, el siguiente, a ver, calculadora. Para el siguiente tenemos 18.592 menos 20. Ya, ¿eso cuánto sale? Eso sale menos 1,04. En efecto, ¿no? El número negativo significa que el desplazamiento ocurre hacia la izquierda, tal cual puedes ver acá. El desplazamiento desde el instante 2 hasta el instante 2,8 fue hacia la izquierda. Pero como aquí quiero yo distancia recorrida, esa distancia recorrida de este punto a este punto es el valor de este desplazamiento. O sea que es el valor de esta cantidad, que simplemente es 1,408. Recuerda que siempre las distancias recorridas son longitudes y por lo tanto siempre son positivas. Y listo, ya está. Simplemente ahora es cuestión de sumar la distancia 1 recorrida, que corresponde a este valor, y la distancia 2 recorrida, que corresponde a este valor. Calculadora otra vez. Ya tenemos esto, pero mejor lo escribimos de nuevo. A ver, 10.125 más 1.408. Y eso es 11,533. 11,533 metros. Listo. Esa es la distancia recorrida y como te puedes dar cuenta, esta distancia recorrida no es igual al desplazamiento que se realizó en ese mismo intervalo, ¿no? Porque los conceptos son diferentes. El desplazamiento simplemente es un vector que va, bueno, es la diferencia, mejor dicho, entre la posición final y la posición inicial. En un desplazamiento no sabemos si ha ocurrido un cambio de movimiento, simplemente sabemos dónde está el comienzo, dónde está el final. En la distancia sí debemos considerar los cambios en el movimiento, porque recuerde que la distancia es todo el espacio recorrido, no es una longitud. Listo, amiguitos, con eso terminamos este ejercicio. Nos vemos, hasta luego, chau chau.